Ser podcast. Escuchen este testimonio. Es Mariano Turégano, de 82 años, vive en una residencia en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Es una residencia pública de gestión privada. Podría decirles que muchas veces la comida es tan deleznable que estamos horas y horas sin comer nada. Podría decirles que nuestra privacidad queda reducida al absurdo y que no podemos tener nada en nuestras habitaciones porque nos desaparecen al instante. Pide algo tan básico, ¿no?, como tener privacidad y comida que no sea, como dice él de manera rotunda, deleznable. Cuentan que así ha vivido el mes de agosto. En nuestras habitaciones hemos pasado el verano de 40 grados. Algunos de nuestros compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación que agravan o desencadenaban otras patologías. Palabras de Mariano ayer en el pleno del ayuntamiento del municipio donde está la residencia. Acudió para denunciar la situación en ese centro. En el ayuntamiento le dicen que esas competencias son de la comunidad. La comunidad no ha dado respuesta, así que les deja este mensaje. Nosotros no hemos nacido con 80 años, hemos trabajado mucho. Ustedes lo deberían de saber porque hoy disfrutan de privilegios que nosotros peleamos, no para nosotros, sino para ustedes. Eso se consigue mirando para otro lado. No mirar para otro lado, aquellos que hoy disfrutan de derechos por los que tanto luchó su generación. Escuchar y darles dignidad es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Así también se mide la calidad de una democracia. Hola, muy buenos días. La ONU vota este viernes la petición del presidente ucraniano que quiere intervenir en la Asamblea General del próximo miércoles. Zelensky, que hasta ahora solo ha participado en el Consejo de Seguridad, propone participar de forma telemática, aunque cuenta con el rechazo de Rusia. La votación se produce el mismo día en el que Ucrania denuncia el hallazgo de una fosa común en la ciudad liberada de Izium, en la región de Kharkiv. Queremos que el mundo sepa lo que realmente está pasando y que conozca todo lo que ha destruido la ocupación rusa. Rusia deja muertes por todos los lados y debe rendir cuentas. El mundo debe hacer que Rusia rinda cuentas por esta guerra. Una guerra que vuelve a dejarnos la peor imagen del horror: más de 400 cuerpos de civiles enterrados en una fosa. Sabemos que algunos fueron asesinados con disparos, otros murieron por el fuego de artillería y otros por los bombardeos. Es una de las mayores fosas que hemos encontrado en ciudades reconquistadas. Es el jefe de la policía de la ciudad esta madrugada en declaraciones a Sky News. Zelensky ha comparado lo encontrado en Izium con la masacre de Bucha, la mayor matanza registrada hasta ahora desde el comienzo de la invasión. Tiroteos y bombardeos todos los días, desde todas partes. И чуть дальше больница на перекрестке, там неделями лежали трупы, неделями. Veíamos de lejos los cadáveres que estaban semanas en la carretera. Es Tamara Petrova, vecina de la ciudad de Bucha, que con 73 años sobrevivió a esa masacre escondida en su casa. Con ella ha hablado nuestro compañero Nicolás Castellano, que ha vuelto a esa ciudad y que nos va a traer el testimonio completo a partir de las 8. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, Ángels. El hallazgo de esta fosa común llega cuando en el plano diplomático hemos podido ver dos imágenes que explican la nueva dimensión del orden internacional consecuencia de esta guerra. Por un lado, Ursula von der Leyen y Zelensky en Kiev. Our single market is one of Europe's greatest success stories. We know the power that lies in this single market. Donde la presidenta de la Comisión ha asegurado que la entrada de Ucrania en la Unión va en la buena dirección. La otra imagen, la de la reunión del presidente chino Xi Jinping y Putin, la primera desde el comienzo de la guerra. Donde ha reconocido la preocupación que le ha mostrado China por la contienda. Es la primera muestra de inquietud desde Pekín. Y aquí en España el Congreso ha ratificado la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. Con división en el Gobierno y en el bloque de Unidas Podemos, los morados se han abstenido y los diputados de Izquierda Unida, a excepción del ministro Garzón, han votado en contra. Ana Fernández Vila. Luz verde del Congreso a la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero sin el apoyo del socio minoritario del Gobierno. Unidas Podemos vuelve a desmarcarse así del PSOE en este asunto, tras un debate con nuevos reproches cruzados. Sergio Gutiérrez, PSOE, Gerardo Pisarello, Unidas Podemos. Aquellos que defendemos al pueblo no podemos olvidarnos ni obviar ni ser equidistantes con el sufrimiento de otros pueblos. Que el Parlamento, como lo de Suecia o Finlandia, tomen la decisión que consideren adecuada.
pero no será en nuestro nombre. División entre los socios del Gobierno y división dentro de Unidas Podemos, con 5 diputados de IU y 2 del Partido Morado votando no en lugar de abstención, que era la posición fijada por el grupo, pero los de Garzón habían pedido libertad de voto para desmarcarse sin problemas. Eso sí, el ministro y líder de IU sí optó por la abstención por responsabilidad y respeto al Gobierno de coalición del que forma parte. Es viernes, es 16 de septiembre y esta mañana comienzan las negociaciones dentro del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a 2 miembros del Constitucional. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. Es una reunión que se produce fuera del plazo que contempla la ley. El plazo expiró el pasado martes sin acuerdo. El sector conservador bloqueó las negociaciones y emplazó entonces al progresista a reunirse este viernes. Una reunión que se va a producir sin una fecha para proponer los nombres. Así que de momento va a continuar este bloqueo. Es algo insólito, fuera de la ley, y que ha criticado un exministro de Justicia, exministro del Partido Popular. Es Alberto Ruiz Gallardón. Me guste o no me guste la ley, creo que el Consejo General del Poder Judicial tiene que cumplir la ley. Tiene que cumplir la ley. Si la ley es la ley, como decía antes, un juez demócrata no es un juez que practica la democracia, es un juez que aplica la ley aprobada legítimamente por el órgano legislativo. Y por lo tanto creo que el Consejo General del Poder Judicial debe de elegir a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional para que el Gobierno haga lo mismo. Y el posible indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán divide al Ejecutivo. El PSOE dice que lo estudiará como cualquier otro y Unidas Podemos se opone. Justicia estudia ya la sentencia del Supremo. Pedro Jiménez. El Ministerio de Justicia estudia la sentencia y el voto particular que ha condenado a José Antonio Griñán y otros 8 exaltos cargos de la Junta a penas de prisión por el fraude de los ERE. Es el paso previo antes de tramitar el indulto que ha solicitado la familia del expresidente socialista de Andalucía y que divide al Gobierno y a los socios de investidura. Podemos y Esquerra ya han dicho que se oponen a concederlo. La sentencia, con el voto particular, también está en la Audiencia de Sevilla, que es la que ordena el ingreso en prisión de los condenados, aunque aún les queda recorrido judicial. Las defensas tienen que presentar el incidente de nulidad en el Supremo, que es de obligado cumplimiento antes de acudir al Tribunal de Garantías. Ninguno de estos trámites paraliza la entrada en prisión. Pueden durar alrededor de 3 meses. Tampoco lo paraliza el indulto. La última palabra la tendrá la Audiencia de Sevilla. El Gobierno se abre a estudiar la queja de las comunidades de vecinos con Caldera Central que piden no pagar el gas como consumidores industriales. Y es que la normativa actual considera a los edificios con caldera como grandes consumidores. Eso los obliga a negociar sus contratos en el mercado libre. No pueden acogerse al mercado regulado y, claro, esto supone facturas muy elevadas. Así que ahora el Ejecutivo contempla cambiar la normativa. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que está estudiando el Ministerio es un cambio legal que permita a las comunidades de vecinos con calefacción central optar a la tarifa regulada. Una tarifa que no depende de forma tan directa del precio del gas en el mercado y que supondría un ahorro importante para estos vecindarios. Hasta ahora, por ley y por su volumen de consumo, las comunidades tienen que acogerse a las mismas tarifas que, por ejemplo, algunas empresas o la industria, y ese precio se ha disparado más que el de los consumidores domésticos. Una comunidad de vecinos que estuviera pagando unos 50.000 euros en el año 2020-2021, este 2022 seguramente alcance los 150.000. Por lo tanto... Es Salvador Díez, del Colegio de Administradores de Fincas. Dicen que es injusto que las comunidades de vecinos no opten a las mismas condiciones que los usuarios con caldera individual si el uso que se le da al gas es el mismo, doméstico en los 2 casos. Con todos los detalles de esta medida y también de si se rebaja o no el IVA del gas en las facturas de las calderas centrales, se conocerán con la publicación del plan de contingencia que sigue preparando el Gobierno. El INE ha actualizado la serie histórica del Producto Interior Bruto y ha concluido que la pandemia impactó más en la economía de lo calculado hasta ahora, aunque el crecimiento en 2021 fue algo mayor. Jordi Fábrega. El impacto de la pandemia sobre la economía española fue mayor de lo que se había dicho. El INE ha revisado sus datos y concluye ahora que el PIB de España cayó el año 2020 un 11,3%. Son 5 décimas más de lo que se había dicho hasta ahora. A cambio, el rebote también fue superior. En 2021 el PIB recuperó un 5,5% y no un 5,1% como se había dicho hasta ahora, en gran parte gracias a que el consumo de los hogares creció más de lo que se había estimado. Han cambiado los datos, pero pese a esta revisión, la economía española sigue sin recuperar los niveles previos a la pandemia.
El Parlamento Europeo concluye que Hungría ya no puede considerarse una democracia plena. La Eurocámara condena los esfuerzos del gobierno húngaro para socavar los valores europeos y pide la retirada de los fondos. Álvaro Zamarreño. Si Hungría no puede ser considerada ya una democracia, el Europarlamento quiere que eso tenga consecuencias, porque la indecisión de la Unión ante el ultraderechista Orbán ha llevado a que éste transformara su país en un híbrido, la forma en que los politólogos clasifican a gobiernos que no son una dictadura, pero tampoco un Estado de derecho pleno. Y esto es muy doloroso, porque mi generación, dice esta joven eurodiputada húngara, fue la primera y parece que única en crecer en democracia. Los parlamentarios piden que se abra definitivamente el procedimiento sancionador previsto en los tratados de la Unión y proponen algunas medidas, como no aprobar los planes de reconstrucción post-COVID, es decir, cortar el grifo del dinero, extenderlo también a los fondos de cohesión y apretar las tuercas en el control financiero para evitar que Orbán use fondos europeos contra los propios principios de la Unión. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. Momento para repasar algunas de las historias que más nos llaman la atención, que encontramos buceando entre la actualidad local. Hoy nos vamos a fijar en Canarias. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. Y en Aragón, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Déjame que empiece por Canarias, Héctor, por esa palabra que no tiene traducción. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues es la palabra machango. ¿Machango? Sí. Y las voy a explicar. Según el Diccionario Básico de Canarismos de la Academia Canaria de la Lengua, machango significa persona de poco seso o ridícula. También figura una voz despectiva cuyo significado es niño. Y claro, y dirán, ¿por qué sacan machango aquí a la palestra? Pues porque en la famosa serie Hierro, esa palabra en uno de los capítulos iniciales, una serie que se ha traducido y ha sido doblada a numerosos países, pues los dobladores, los traductores no encontraban, digamos, un insulto de carácter local que pudiera sustituir a la palabra machango, y optaron pues por mantenerla. Y como puedes imaginarte, eso ha corrido como la pólvora y se ha hecho muy viral. Dime la primera acepción, recuérdame la primera acepción de machango. Persona de poco seso o ridículo. O ridícula. También puede ser niño, y te añado otro. En contextos más familiares, por así decirlo, la palabra puede usarse de forma más afable y sin resultar necesariamente despectiva. Aunque yo sinceramente te he de decir que para mí la palabra machango siempre lleva esa connotación, digamos que más negativa. La voy a incorporar a mi vocabulario, machango. Además así no sabrán qué digo cuando digo machango, a no ser que me dirija a un canario, evidentemente. Pepe, el deshielo. Hemos estado contando estos días cómo la sequía, los deshielos, se está poniendo al descubierto cosas que ni imaginábamos. Y se ha encontrado un piolet de finales del 19. Sí, hombre, la verdad es que es una mala noticia lo del deshielo, pero el Sí. glaciar de Monte Perdido, pues podemos decir que ha escupido un piolet, como dices. Se habla de que puede tener hasta 150 años. Un montañero, se llama Jesús Sánchez, lo cuenta Heraldo, encontró el domingo este piolet cuando ascendía a esta cumbre, que es de más de 3.000 metros de altura, que está en el Parque Nacional de Ordesa, y se desvió de la ruta habitual y lo encontró en un pequeño nevero. A partir de ahí, bueno, pues se puso en contacto con el refugio de Goriz, que es un refugio que está muy cerca de Monte Perdido, y el responsable, el guarda del refugio, dice que este montañero le explicó que lo va a intentar recuperar, que lo dará en octubre y que lo van a exponer para que lo vea la gente. Sobre todo porque es un ejemplo, primero, de lo valientes que eran algunos montañeros cuando hace siglo y medio hacían estas ascensiones, porque es un piolet de pico de hierro y mango de madera. Desaparecieron al parecer en los años 70, pero además por la medida del piolet se dice, insisto, que puede ser de antes o de mediados del siglo XIX. Y también tiene que ser un ejemplo, bueno, pues de lo que nos está descubriendo la montaña cuando el deshielo llega, y cosas que se perdieron hace decenas de años están apareciendo ahora. Y también cómo ha evolucionado el material técnico. O sea, Hombre, cómo se ascendía a las montañas antes y ahora cómo se ha tecnificado todo en el montañismo. Héctor, otra cosa, la polémica, porque se renuevan los sillones del Parlamento Canario. ¿Pero qué les pasa? ¿Que los tapizan? No, son nuevos. Lo llamativo es que son 70 asientos, digamos, más alguno de repuesto por casi 100.000 euros. Empiezas a hacer las cuentas. ¿A cuánto sale? Y te da en torno a los 1.500 euros por sillón. Y lo curioso también es que en esa sesión inicial, tras el inicio, o en el inicio, mejor dicho, del periodo de sesiones después del verano, el presidente del Parlamento lo justificaba en que eran necesarios desde el punto de vista técnico. Allí se montó un
revuelo, como pueden imaginarse, la Cámara Autonómica, y algunos diputadas decían que pedían disculpas por sentarse aquí, pero ellos se sentaron, no lo hicieron en el suelo, ya te lo digo yo. Te deben masajear por ese precio, ¿no? Eso tiene que tener un todo incorporado, máximo lujo. Pepe, y han detenido un atracador reincidente de una cierta edad, vamos a decir. Sí, bueno, 70 años. No se llama reincidente. Sí, sin duda. Se llama Jesús. Atracó 2 oficinas bancarias en 2 pueblos cerca de Zaragoza, en Torres de Berrellén y Sástago, una en febrero, la otra en septiembre, y fue detenido una hora después del último atraco. La cuestión es que Jesús ya fue juzgado y condenado en 2011 a 9 años de prisión por 3 atracos, que está claro que era su especialidad, y al salir de la cárcel pues vio que no había otro sector donde trabajar y volvió a las andadas. Entonces, bueno, sí, eso sí, robaba ocultando el rostro con una mascarilla, aunque yo creo que no era por el tema COVID, y con una prenda en la cabeza. Y cuando maniataban a los empleados de los bancos les decían que les harían daño si pedían ayuda pronto, es decir, que la podían pedir, pero que no se dieran prisa. Un tiempo callado, sí. Que no se dieran prisa. Por cierto, Héctor, que me escribe Juan Cruz, que está al loro todo el rato, y me dice que cuando algo no importa nada también se dice leche machanga. Es verdad, es cierto. Bien apuntado por Juan, es verdad. Y eso lo utilizamos muy a menudo, ¿eh? Leche machanga, me gusta. Héctor, Pepe, gracias. Un abrazo. Un beso. Adiós. Y tiempo para la recomendación cultural, y teniendo en cuenta que es viernes, pues vamos a recomendar los estrenos de la semana. José Manuel Romero. Sin grandes estrenos americanos esta semana, el cine español toma la cartelera, lo hace con comedia, el género más taquillero, En la vida padre, película con Carra Elejalde y Enrique Auquer discutiendo entre fogones. ¿Te gusta o no te gusta? Es una mariconada. Si es que no puede ser. Si os deja solos 2 días y lo echáis todo a perder. Hay también 2 óperas primas, el thriller de suspense La casa entre los cactus, una turbia historia familiar con Ariadna Gil. ¿A casa? Melissa, ven. Madre, ¿hay alguien? Sí. Y Libélulas, el drama donde Milena Smith encarna la desesperanza de una generación. Pues yo creía que iba a ser terminar el instituto y pirarnos. ¿A qué seguimos? Yo creo que no nos vamos a ir de aquí en la puta vida. Del cine más indie nos quedamos con Olga, película que sigue la vida de una gimnasta ucraniana exiliada en Suiza durante las protestas de la Plaza Maidán. Y volver a empezar. En sus ojos nacía ese río que se muere en el mar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Mi suerte y no te hablo de azar. Su pelo perfuma el romero y la flor de azar. Cadena SER. La radio.